Muy bien, vamos a hablar de otros temas. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una violencia que sigue siendo una de las violaciones contra los derechos humanos más extendidas y generalizadas en el mundo, sin lugar a dudas, algo que ocurre de manera desafortunadamente sistemática en nuestro país. Se calcula que a nivel global 736 millones de mujeres, casi una de cada tres mujeres, han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Para hablar de este tema urgente, necesario en nuestro país, estamos en comunicación con Marisol Castañeda, presidenta de Calandria, a quien damos la bienvenida al vuelo. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto de estar contigo y con el público que te sigue. Estoy dando algunas cifras, digamos, a nivel global, a nivel nacional, en lo que tiene que ver con nuestro país, las cifras son también dramáticas, ¿verdad? Sí, cierto. Ya esta fecha, es decir, de enero a octubre de este año, el programa Aurora nos revela que 140.000 casos de violencia contra la mujer, o mejor dicho, casos de violencia en general, de violencia de género, dentro del cual el 85% son violencia contra la mujer, y 142 feminicidios, ¿no? Y 211 intentos de feminicidio. Eso es realmente a la fecha, en los últimos años, una cifra bastante elevada, que nos hace reflexionar sobre la prioridad de esta problemática. Ahora, digamos, también hay otras cifras terribles como esta que dice que 1 de cada 10 limeños piensa que la violencia contra las niñas y adolescentes es inevitable. Es decir, el 10% de los limeños cree que es algo que necesariamente va a ocurrir. Sí, yo creo que aquí tiene que ver un poco esta creencia que en parte no solamente asigna como causa el machismo existente, sino también culpa a veces a las niñas, niños y adolescentes y a las mujeres, ¿no? De los problemas de violencia. Algunos señalan, ella se los buscó, o porque como se vistió de cierta manera, o porque por qué salía, ¿no? O ella es la que tiene que protegerse. En el caso de niños y adolescentes es la violencia es inevitable, es una forma de educación. Creo que esos son los principales causas, estereotipos que tenemos que combatir como sociedad. ¿Están ayudando las autoridades a combatir estos estereotipos, estos mensajes? ¿Están contribuyendo a una verdadera igualdad de género en nuestro país y a una erradicación de la violencia contra la mujer? Mira, yo creo que aquí es irregular el Estado peruano, ¿no? Y en realidad los esfuerzos del gobierno, porque hay minisectores que avanzan y hay sectores que retroceden, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de lo que es Ministerio de la Mujer, existe hoy en día la política nacional, la estrategia Mujeres Libres, que precisamente trabaja la prevención primaria y la terciaria. La terciaria tiene que ver más bien con ya cuando las mujeres están en el ciclo de violencia, cómo hacer para darles atención, orientación, apoyo, que no se reincida. Y la primaria, que es la que se trabaja poco, está focalizada en precisamente estereotipos, los roles, cómo interpelamos los patrones socioculturales que justifican la violencia. Existe un proyecto que se llama Fortaleciendo la Violencia desde la Prevención, auspiciado por la Unión Europea y AECID, donde el Ministerio de la Mujer es líder y trabaja precisamente desde los medios, desde la academia, desde sociedad civil, desde la empresa, en esta perspectiva de interpelar esos estereotipos. Pero por otro lado, tienes un Ministerio de Educación que más bien retrocede, ¿no es cierto? Sí. Que no incorpora la reflexión, la discusión, la educación sobre... Yo estoy pensando, por ejemplo, Marisol, yo estoy pensando, por supuesto, en el Ministerio de Educación, pero también estoy pensando en la presidencia de la Comisión de la Mujer del Congreso, que dice que el hombre es el rey y que la mujer tiene que acatar sus órdenes. Por supuesto, visiones machistas donde no hay relaciones igualitarias, sino de supremacía del hombre contra la mujer. Los feminicidios, ¿por qué existen? ¿Por qué una persona, un hombre, supone que puede utilizar el cuerpo de una mujer y matarla? No hay una noción de propiedad ahí, que se basa en la subordinación, la supremacía que muchos hombres y mujeres también sustentan, ¿no? Eso es lo que tenemos que interpelar como sociedad. Ahora, hubo un momento de eclosión social, de toma de conciencia que estuvo representado por las marchas del movimiento Ni Una Menos, ¿verdad? Es decir, estas marchas multitudinarias, me parece que fueron 500.000 de personas las que recorrieron, por ejemplo, la ciudad de Lima en su momento. No se ha continuado, me parece, digamos, no se ha permitido que eso que fue una gran toma de conciencia
continuase a lo largo de los años, o tú tienes una visión un poco más optimista? Yo creo que, por un lado, efectivamente ese movimiento fue importante y sigue siendo importante. La pandemia amenguó un poco todas estas iniciativas, ¿no? Todos sabemos los motivos, ¿no? La cuarentena y luego los problemas de recesión que hemos tenido. Creo que hoy en día más bien se están retomando cuando uno mira las experiencias en regiones. Hay grupos de sociedad civil, hay esfuerzos como CLADEN, ¿no? Que articula experiencias feministas y no feministas que trabajan en pro de los derechos de las mujeres y de no solamente abonar al empoderamiento de la mujer, sino relaciones de igualdad entre hombres y las mujeres, porque en una sociedad machista los hombres también pierden, ¿no? Pierden la posibilidad de expresar sus emociones, pierden la posibilidad de también educar a sus hijos, pierden la posibilidad de muchas otras relaciones que implican relaciones afectivas de igualdad. Sí, de acuerdo. Ahora también hay otro dato del que se ha hablado mucho en los últimos tiempos y es la forma en la que la pandemia disparó la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, ¿verdad? Sí, y no solamente, obviamente, para algunos la violencia contra la mujer en el hogar, en pandemia, fue la otra pandemia, sino que aceleró el problema de la salud mental, ¿no? La vinculación entre salud mental, violencia contra la mujer, por lo tanto, el sector salud y el sector del Ministerio de la Mujer tienen que tener una profunda articulación, ¿no? De hecho, los centros de salud mental han atendido muchos casos de violencia contra la mujer también, porque ese es otro dato importante en el sondeo de opinión. El 29% señala que la violencia psicológica es la principal. Esto es muy importante, ¿no? Hace años la violencia era reconocida como violencia física. Hoy en día la violencia psicológica también es reconocida como violencia. Sin embargo, a veces se dice, la mató por celos, ¿no? O estaba loco, o estaba fuera de sí. Es decir, se asocia que la salud mental, los trastornados son los que tienen, hacen violencia o violencia sexual, etcétera, y no. Los estudios demuestran que en general son personas normales las que no controlan sus emociones y bueno, establecen relaciones machistas de desigualdad, pero no tiene nada que ver con trastornos mentales. Pero sí la violencia impacta en la salud mental de las mujeres y de los miembros del grupo familiar, ¿no? Y es un tema también a priorizar, que haya más centros de salud mental, que haya más presupuesto para salud mental. Uno lo puede observar en los jóvenes, ¿no? En general, en toda la población. Última pregunta que tiene que ver con la forma en la que se reparte la violencia en el territorio nacional. Ustedes tienen cifras de Lima, Piura y el Cusco, ¿verdad? Sí, de hecho, es curioso, pero en regiones socioculturalmente distintas, ¿no? Sí. De hecho, sí es relevante que en Lima haya esté más priorizado el tema de violencia contra la mujer, ¿no? En Cusco aparece menos, pero en general yo diría que el comportamiento en torno a lo que es las percepciones, los estereotipos es algo que no tiene, o digamos que está homogenizado en el país, ¿no? La mujer joven, bonita y coqueta, entonces está dispuesta o está esperando, ¿no? O se lo merece, o le gusta causar problemas, es respondona, merece, ¿no? O por qué le dio 4 hijos, ella se lo buscó. Son respuestas que salen en el sondeo de opinión en las 3 regiones, ¿no? Y sobre todo creo que termino con esta idea. Hay una creencia muy instalada donde dice la mujer debe ser madre, esposa y luego cumplir con sus sueños. Es decir, la noción de que la mujer está al servicio de la familia, de la sociedad y que relega su identidad es algo que tenemos que revelarnos, no solamente por ser mujeres, ¿no? Sino porque creo que nosotros necesitamos ciudadanos y ciudadanas plenas en nuestro país, ¿no? Que puedan aportar en lo político, en lo económico, en lo social, en diversos campos, y precisamente eso es lo que permite una vida libre sin violencia, que las mujeres y los hombres puedan ser más ciudadanos y ciudadanas. De acuerdo. Marisol Castañeda, presidenta de Calandria, un gusto poder conversar contigo sobre este tema fundamental para nuestra sociedad.